Buenas tardes, hermano. Hoy quiero compartir la palabra de Dios. Un tema muy particular que aparece en la escritura, en Mateo. Y un tema muy controversial en estos tiempos, estos últimos días, podríamos decir, que está la iglesia en la tierra, en realidad. Siempre sabiendo que no sabemos el momento más exacto, ni el año, no hay que estar diciendo años ni nada, de la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo a su esposa, a su iglesia en realidad. Pero nos damos cuenta por los acontecimientos del mundo, los avances y cómo está la iglesia, en qué estado está la iglesia de Cristo. Principalmente el concepto de iglesia que no está bien entendido en realidad, que son los templos, que a veces llaman iglesia o congregaciones o denominaciones, como se más exacto. Y eso es un malentendido que se ve mucho a veces en las redes sociales, se ve muchos hermanos lastimados en realidad, dañados, aunque no aparentan, pero sí se nota que están dañados, están decepcionados, sería la palabra exacta. Yo por testimonio propio puedo decir que a mí casi me pasó lo mismo que ellos, pero cuando uno toma conciencia de lo que es vivir para Cristo y entender qué es lo que es la comunión directa con el Señor Jesucristo y con su Padre, las cosas cambian y no se transforma en legalismo, no se transforma en fariseísmo o religiosidad, a veces se le suele llamar eso. Y es triste decir eso porque hay algunas congregaciones en realidad que yo tienen mi respeto y otras que dejaríamos ahí nomás el comentario en realidad, porque al tener muy mala reputación en realidad, esos hermanos o hermanas a veces pueden ser que sean salvos en realidad, que fueron escogidos por el Señor, ya no vuelven más. Y literalmente es triste porque todo coincide en el mismo, las mismas pautas dicen, lo mismo que le pasó. Sus testimonios son repetitivos, parece, pero es una realidad que es lo que mucho se ve ahora en estos tiempos. A veces se nota en muchas congregaciones que los pastores, la familia, los pastores son los que ocupan todos los ministerios, principalmente son, parece caudillismo, no parece una congregación de santos. También el legado pastoral, eso no es bíblico en realidad. No aparece en la Biblia, porque Dios a quien quiere levanta, principalmente. Y la persona que va a ser pastor tiene que tener las condiciones de lo que aparece en la Escritura. Dice sobre el obispo, dice que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, no tomador de vino, no pendenciero, no pendiente, que sus hijos estén sujetos, que tengan buen testimonio lo de afuera. No está hablando lo de adentro de la iglesia, sino lo de afuera, el testimonio externo. Y hay otras par de pautas más, que sea irreprensible, dice. Entonces, yo avalo que hay mucho por ahí, no suelen ser muy contundentes, pero hay otros que sí son. Que hay que primero ver si está en condiciones esa persona para estar al púlpito. No como muchas congregaciones que parece por la billetera. Es triste decirlo, pero es la realidad. Hay que decir las cosas como son, la verdad. No se puede suavizar el pecado en realidad. Menos la iniquidad. Lo primero que si nosotros vemos cuando el Señor vino acá, vino por su pueblo, vino por los suyos. Y lo que confrontó lastimosamente fue las instituciones religiosas. Si ustedes se dan cuenta, Él no estuvo tanto tiempo predicando el Evangelio, lo que Él trajo, la buena nueva, Él siendo el Hijo de Dios, Dios Altísimo. No estuvo mucho tiempo en los templos, más cuando estaban en los templos se manifestaban los demonios. Sabían quién era Él. Entonces, si ustedes ven toda la historia en la parte de Mateo, busquen en Marcos, en Lucas, Juan, Él está casi en el aire libre. Y hay veces que sacando fuera de contexto, Hebreo 10:25 no dejando congregar como algunos que tienen costumbre, más cuando se acerca ese día. Está hablando con respecto literalmente el día del Señor, no el día de la ira, sino el día que va a venir por su iglesia, podríamos decir. Cuando le estuvo hablando en ese contexto a los hebreos, para que sea entendible, si ustedes empiezan a leer el capítulo 1 hasta lo último, hasta Hebreos 10 y después más adelante, ustedes se van a dar cuenta que le estaba hablando a la iglesia de hebreo porque se empezó a filtrar gente, estos fariseos, estos judaizantes, posiblemente, que le estaban llevando la ley otra vez.
Entonces, como le decía, no es suficiente. Es lo mismo que sucede ahora, no hay mucha diferencia. No puede hacerse todo si no hay... Ellos confunden las obras con la gracia. La salvación es por gracia, en realidad, es por fe. No tiene nada que ver la ley que fue entregada a Moisés por los ángeles que la gracia. Son dos cosas distintas en realidad. La gracia es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él redimió tu pecado, que vos te arrepentiste de tu pecado y que vos aceptaste que necesitabas un Salvador. Esa es la gracia. En la ley no, en la ley vos tenías que hacer para vivir en realidad. Son dos cosas distintas en realidad. Entonces no podemos mezclar dos cosas distintas. Cuando les empieza a hablar ahí, claro, se ve que estaba haciendo costumbre que se empezaban a apartar algunos hermanos. Pero en estos tiempos ahora, muchos se han apartado de las congregaciones. ¿Por qué? Porque las congregaciones empezaban a tener malos hábitos, vamos a llamarle de esa manera, o malas costumbres, como nosotros decimos. Toman un hermano que tenga oficio, en mi caso, su menos, siendo electricista, domiciliario, industrial, a partir trifásica, dice, bueno, está bien si te dicen encargado de mantenimiento, y hasta ahí nomás. Pero te empiezan a agregar las obras, esto, y no pagan nada. Está bien, es cierto, vos literalmente estás haciendo la obra para el Señor. Pero ya es un abuso en realidad. Y bueno, hay muchos hermanos que le ha pasado eso, de la parte de la limpieza, y son como, es triste la palabra que voy a utilizar, burro cargueros. Entonces, ¿qué pasa? Las personas van tomando estos hermanos que son de la fe, y no son apóstatas, no son rebeldes, no son nada, estuvieron observando esa forma de ser de las congregaciones. Hay algunos que yo escuché, son testimonios que, bueno, son gente que no tiene idea de lo que es una congregación sana tampoco, porque habla de pastor y pastora, y no, y pastora no está en la escritura. Pastores, pero congregaciones, casi la mayoría han cometido ese error. Yo puedo dar testimonio, y no me voy a retractar lo que voy a decir, que a mí me pasó. Bueno, acá tenemos una congregación que se llama La Rotonda, que hacían eso. Casi todo el día están adentro de la congregación y su vida espiritual, su vida con su esposa, su familia, su hijo. No te pueden estar agregando, sumando primer día de la semana, tener la mañana, tarde, después cena el Señor, otra vez predicación, termina como la 10 de la noche. Y vos tenés que entrar a las 5 de la mañana, su menos tenés que entrar a trabajar. Después a las 2 de la tarde, el martes, reunión de oración otra vez. Salí apenas a tu trabajo, depende del horario que vos tenés. Después, su menos jueves discipulado. Si vos ya estás encargado de algo, si te dan la capacidad, vos tenés que estar con los jóvenes, imaginemos que sea así. Ya tenés el sábado, después otra vez el domingo a la mañana y así sucesivamente. Son muchas cargas horarias afuera de tu casa, en realidad. Eso muchos han denunciado, muchas personas han dicho lo mismo, en realidad. La cantidad de carga horaria que vos tenés en una congregación y vos en tu casa no estás. Si el pastor vos tenés que ser en tu casa, no en la congregación. Ese es otro. Las cantidades de veces disciplina sin sentido. Casos particulares, van a jugar un partido de fútbol y por ahí le tocaste al pastor, le hiciste un cuerpo y ya te disciplinan. Ah, no, ya ahora no puede participar en la cena del Señor, te dice. Eso no es. Un partido de fútbol no tiene nada que ver con estar en medio adentro de la congregación. Son dos cosas distintas. Entonces, todo ese tipo de cosas que a mí me pasó y a otros les pasó peor, se han apartado muchos hermanos. Es triste, pero es la realidad. Y ya no van a volver más a una congregación. Yo no, en mi caso, yo puedo sentirme tranquilo porque por ahí me nace, digo, bueno, voy a ver cómo están los hermanos de tal congregación. Vamos a escuchar la palabra y ahí nomás, hasta ahí. Ese es mi forma particular. A veces tengo mi diferencia con mi esposa y decimos, no, pero tal cosa. No, vamos a ir a visitarle nomás. Nada más que eso. ¿Entrar en comunión? No. No por la mala experiencia. Entonces, no quiere decir que yo aborrezca a mi hermano, de ninguna manera, porque la escritura me dice, en 1 Juan dice, aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y yo no me considero un homicida. Pero sí hay que tener tantos bien definidos que está mal aplicado, que hay favoritismo, que la hija del pastor esto, no, porque hay congregaciones que son familiares totalmente.
Y la Escritura no habla de eso. No hay ni un solo versículo bíblico que hable de eso. Hablan de hermanos rescatados por la gracia del Señor y que fueron agregándose a la iglesia. ¿Qué otro concepto de iglesia que tiene mal el concepto? Imponiendo miedo también. Sí, porque vos te vas acá, no vas a tener más beneficio, no vas a tener más cobertura espiritual y muchas cosas más. Eso no es bíblico. ¿Sabe qué es lo que se está sucediendo, queridos hermanos? Lo verdadero hablo. Se está transformando en sectarios. ¿No? Y eso no es la iglesia de Cristo. Hasta que no entiendan el concepto qué es iglesia, la iglesia de Cristo no es un lugar físico para que entiendan. Y la escritura lo dice, y hay un versículo que voy a compartir que Jesús lo dijo. No estoy diciendo yo, sino el Señor Jesucristo lo dijo. No es un lugar físico que se tenga entendido, es un lugar a donde van. Pero ¿quiénes son la iglesia en realidad? ¿Qué es ahora la iglesia? La iglesia es un cuerpo orgánico vivo, somos nosotros. Al Espíritu Santo está dentro de ese cuerpo, se transforma el templo. Por eso habla mucho en Corintios con respecto al templo, en 1 Corintios capítulo 3, que dice: aquel que daña al templo, Dios lo destruirá. Habla del cuerpo físico, literalmente, nosotros. Hay que vivir el Evangelio, no hacer todo religioso porque no sirve. Porque es religioso ir todos los domingos y no demostrar que sos cristiano en realidad. Es vergonzoso enterarse uno cuando pregunta, cuando uno está en una congregación, preguntar si le conocía al anciano que está ahí, que trabaja en un lugar que es un lugar de cargo público de una universidad, y que te digan a vos: no, yo no sabía que ese era un anciano, que era un pastor. ¿A dónde está tu testimonio? Si a nosotros no tienen que conocer, tiene que estar reflejado Cristo. ¿Alguna vez tuviste que predicar el Evangelio? Si a nosotros nos manda a predicar el Evangelio, no tenemos que pedir permiso al pastor, a nadie, para llevar la palabra, las buenas nuevas. Si Jesús mandó que todos, primero a sus apóstoles y después el resto, dice: llevad las buenas nuevas, literalmente, hacer discípulos. Después que dice: bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es la verdadera misión del cristiano. No es hacer llena de congregaciones para todos lados, mal entendido la escritura. Porque antes no existía eso. Antes eran las iglesias, eran las casas. Se reunían los hermanos y ahí compartían. Y hay versículos que pueden avalar lo que estoy diciendo. Que no es nada nuevo esto bajo el sol. Entonces, ¿qué hacen? Estas personas imponiéndole la fuerza a los demás, diciendo que sí o sí, vos sos un apóstata o sos un rebelde. No, no es un rebelde una persona que no va a congregar. No está de acuerdo. No tiene el mismo sentir. Es una persona, si es un verdadero hijo de Dios y se puso a leer la escritura y a entender cuál es la comunión él con el Padre, él con el Hijo, él no es un rebelde. Es alguien que se despertó. Y ya no hay vuelta atrás en realidad. Porque se dio cuenta que él ya no puede estar dentro de un círculo, parece un asociado de un club. Los templos o los edificios, como digan las congregaciones, no puede ser un asociado de un club. Eso del mundo. Nosotros somos cristianos. Somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Y a veces sacan mucho, hermano, no tanto fuera de contexto, a lo que voy a explicar ahora, con respecto si dos o tres están congregados. Léale Mateo 18, versículo 15. Y habla, dice cómo se debe perdonar al hermano. Habla con respecto a si vos ves si tu hermano peca. En el 15 sí, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, dice. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vio que empieza con respecto a ese pecado. Mas si no oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte la palabra, toda palabra. ¿Qué quiere decir? Eso se aplica a lo que es la ley, 2 o 3 testigos en realidad. Si no oyere
a ellos, dilo a la iglesia, ¿viste? Ahí recién él da una idea, un concepto, porque es lo que he traducido ahora. Habrá sido otra traducción, porque en hebreo está hablando. Y si no hiere, dice, no hiere a la iglesia, tende por gentil o publicano, quiere decir por pagano sería. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, dice. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, dice. Ni 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, dos de vosotros, estamos hablando dos verdaderos hijos de Dios, no dos que ni siquiera son salvos. Se ponen dos que no son salvos como dos impíos, nomás que están maquinando, no tiene sentido. Dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice. Pero está hablando de dos nomás. Dos personas. Un ejemplo, yo me pongo de acuerdo con mi esposa y decimos, bueno, vamos a poner en oración esto. Cuando termino de orar yo, digo amén. Ella dice amén. Amén significa así sea. Si es la voluntad del Padre Celestial, o Padre Eterno, va a decir, bueno, está bien. Y si no, no va a suceder nada, no va a estar de acuerdo, pero te está diciendo. Entonces, en el 20, asegura, dice, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Increíble, vamos a decir, a veces hay muchos ancianos y pastores, encima debería darle vergüenza, ¿no? Principalmente se hacen pasar por ancianos y pastores, que no leen acá. Yo no sé si no terminaron la secundaria, voy a ser medio duro, gráfico lo que es. A muchos no les va a gustar, pero la realidad, porque muchos me dirán qué tiene que ver si terminó la secundaria, se fue a la facultad. Y no tiene mucho que ver, porque después no vas a entender pues, cómo está la escritura, la interpretación. Por eso es necesario haber tenido un estudio más o menos, no tan básico, para poder comprender la escritura. Aparte que sea guiado por el Espíritu Santo. Te está diciendo a vos, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, quiere decir que la iglesia no es un número grande. Pues están 500 ahí, son 500 muertos, 500 no salvos. ¿Qué oración va a pasar al techo? Ninguna. Pues están dos o tres. Y ya es una congregación, si quieren llamarlo así. No es mucho. Entonces, eso está mal. Porque a veces suelen imponer sabiendo que han hecho mal en realidad y no se quieren justificar de sus pecados y errores, que han dañado a una oveja, que han disciplinado mal. Y no hay, ellos son como los señores, la verdad, porque dice, nosotros somos ancianos, nosotros hace 25, 30 años somos cristianos. Yo quisiera decirle que vuelvan a nacer, porque sinceramente no han aprendido nada en realidad. Porque cometen los peores errores. Y lo peor de todo son sus familiares, sus casas están en desorden en realidad. Por eso pasan todas estas cosas. Si no, no hubiera pasado, porque si hay un orden, no se van a ir de las congregaciones. A pesar que sabemos que cada hermano tiene que luchar con sus propios falencias que tiene en la carne, porque no estamos perfeccionados. Pero no se va a ir, ¿por qué? Porque no va a ver ese. Muchos dirán, esa es la paja en el ojo. No, vos estás viendo una realidad. Ya no somos más niños. A pesar que digan, bueno, pero vos sos nuevo en la fe, pero vos empezás a leer la escritura, empezás a ver cómo se maneja, en realidad tiene que manejar, y la iglesia de Cristo ahora no es lo que refleja, no es lo que dice acá en la escritura. Fíjense, le voy a compartir otro versículo que muchos deben conocer, la historia de la mujer samaritana. Resumido, era una mujer que tenía muchos maridos, vamos a decir, ella iba a buscar el agua en un pozo que se ve que había dejado Jacob, creo, algo. No estoy equivocado, eso tienen que leer ustedes. Pero iban un deshorario, no iban un horario donde iban todos. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a tener una charla con ella y entre todas las cosas, él le pregunta, ¿y dónde está tu marido? Y ella dice, no tengo marido. Y dice, no le miente, vamos a decir, abiertamente al Señor no se le puede mentir en realidad. Dice, llega en el 16,
y le dice, sería San Juan 4:16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá, dice. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, dice. Así que no mintió, sería. No tengo marido, dice, porque 5 maridos has tenido, le dijo. Increíble, mujer muy popular sería. Porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo. Así que no me mentiste. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya se asustó, vamos a decir, le confrontó su pecado, literalmente le dijo lo que era ella. Nuestros padres, escuchen lo que dice esta mujer samaritana, lo que ella dice. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Nuestros padres adoraron en este monte, dice. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y por qué dice eso? Y porque era el tercer templo. El segundo templo, perdón. Segundo templo. Tercero ahora que van a hacer después que la iglesia se vaya. Y toda la adoración se hacía en Jerusalén. Creo que eso tienen que leer un poco al antiguo pacto. Ahí explica las costumbres, todo lo que se tenía que hacer. Entonces, en el 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es cierto, amén. Aleluya, sí es cierto. La salvación viene de ellos. Mas ahora, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero lo que llama la atención acá es que ni en este monte de Jerusalén adoraréis al Padre. No dio ni siquiera, dijo, bueno, van a hacerse muchas denominaciones, muchas congregaciones, casita para acá, casita para allá, edificios, porque ahí es necesario que ahí adoren. No, no dice eso. Y muchos hermanos utilizan este versículo, que a la vez es cierto en realidad. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no quiere decir eso. Bueno, disculpad mucho si son pentecostales, por ahí llegan a escuchar uno. O esta nueva ola neopentecostales, neocarismáticos, neobautista y todo. No necesitaba hablar en lengua ni nada de eso. Ese tuvo su tiempo. Está hablando de oradores comunes. Vos agarrás, estás leyendo la escritura, estás cantando himno con otra persona, con tu esposa, con tu hermano. Están adorando en el espíritu, no en la carne. A eso se refiere. En cualquier lugar, en tu casa. Hay en otros países que no se puede hacer eso. Bueno, en Inglaterra dice que vos no podés ni siquiera podés ponerte a orar porque te llevan preso. La vía pública. Pero está hablando con respecto a que vos no hay un lugar que diga sí o sí Dios solo se manifiesta en la congregación de, imaginemos, Martín Fierro acá de Posada, o de La Rotonda, o de hermanos de Yoasá. Yo sé que algunos han escuchado, seguro si son de Posada van a saber de quién estoy hablando. No. ¿Por qué? Porque la adoración puede venir de tu casa tranquilamente. Es una comunión, vos, el Señor, el Padre. Es simple. Sos vos que rendí tus pecados, tus afrentas, tus cansancios. Vos sos que te arrepentís. Es individual. El tema de la salvación es individual. No puede venir fulanito, el pastorcito te toca la cabeza y dice, yo voy a interceder por vos, porque no es así. No existe eso.
Sí, pueden orar. Pueden juntarse los hermanos a orar. No hay problema por eso. Pero no hay algo que a vos te impide. Porque el que intercede por nosotros es el Señor Jesucristo. Entonces, a la verdad, cuando hay personas que se despiertan y ven esto, que en realidad es un misterio para muchos, porque están cegados, y son, lastimosamente son religiosos, vamos a decir la realidad. Y lo irónico de todo es que cuando vos le haces una pregunta bíblica no sabe ni cómo contestarte. Tiene una vida que da mucho que desear. Da mucho que desear porque muerto en el espíritu, no conoce la palabra de Dios, no sabe cómo vivir, no sabe dar consejo. Va y cuestiona su vida, solo le va el pastor, le pregunta todo. Yo llegué a preguntar a veces, pero había consejos que no me servían. Entonces yo me pongo a analizar por mi punto de vista, no siendo un egocéntrico, ni vanaglorioso, ni nada, ni orgulloso. Voy a consultar la palabra de Dios. ¿Qué me dice? ¿Me conviene? ¿Me es lícito? ¿No me es lícito? Y después consultarle al principal todo, al Señor. De última vez hay trabajos que no te salen porque Dios no quiere, porque sabe que va a ser complicado para vos. Son personas complicadas. Entonces, bueno, no te va a salir. El que vive el día a día ya sabe cómo manejarse. Ahora el que vive por la provincia, como acá, hay un montón que viven en la provincia y tienen su vida ilícita y que dicen que son de la fe y que roban a lo de la fe en realidad. Bueno, eso sí, yo quisiera saber si en realidad el Dios que ellos profesan es el mismo que yo creo. Porque robarle al pobre o robarle a uno de la fe, a mí no me da una iniciativa que es la fe en realidad. Yo creo que tiene que volver a arrepentirse y aceptar si en realidad el Señor le tomó como de la fe en realidad. Porque es fácil vos estar sacándote foto perfil, poniendo en tu estado que wow, estás adorando a Dios y le estás jodiendo a medio mundo también. Entonces, no, Dios no deja pasar largo eso. Y a veces hay que denunciar cómo son las cosas, porque no podemos suavizar el pecado. No, para Dios no hay grises, hay blanco y negro. Y en su escritura mismo dice que su sí, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No podemos suavizar. Y bueno, esto es un problema muy grande que tenemos en las iglesias. Todas las iglesias, la mayoría, tienen este problema y hay muchos hermanos que se han apartado. Lastimosamente es triste decirlo. Y no van a volver. Porque encontraron su comunión con el Señor. A mí también me pasó casi lo mismo. Sentándose, hay a veces que cuesta orar, sí, cuesta. Pero a nosotros la Escritura nos manda a vencer el mundo. Vencer a este sistema corrupto. Es una realidad eso. Fíjense, voy a compartir el libro de Hechos, que el libro de Hechos es el que más explica cómo era la iglesia y cómo tendría que ser, aunque muchos me dicen, sí, esa es la iglesia primitiva. Así es la iglesia en realidad. No es lo que agregaron ahora, no existe lo que agregaron ahora. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43, en la Reina Valera, el título no inspirado dice, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, perseverancia, la primera palabra que es, cada día en el templo, literalmente, partiendo el pan en las casas, dice. ¿Cómo se entiende ese? En el templo, algunos en el templo, no sé cómo hacían, pero dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sin sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían ser salvos. O así, acá hay una explicación. Dice, el Señor añade. El Señor, no nosotros. Nosotros podemos predicar el Evangelio también.
Porque esa es la misión de la iglesia, de, de cada cristiano, ¿no? Es discípulo del Señor Jesucristo. Pero si la persona no se quiere arrepentir, ya no está por nosotros, ¿no? Pero acá dice el Señor añade. Ahora, muchos me van a decir, cada día en el templo, claro, pero ese era en el templo antes de ser destruido. Estamos hablando, si es Jerusalén, porque acá está hablando de los primeros cristianos. Ese era el segundo templo. Pero nosotros sabemos, para que sea entendible, cuando murió el Señor, cuando estaba crucificado, se rompió el velo ese que había. Entonces eso es un indicativo que ya no es más como antes. Porque el templo, si llegan algunos a profundizar un poco más, antes, lo único que iban o lo que aprendían directamente eran los varones. Y ahí habla de en las sinagogas, para que sea entendible, los varones, las mujeres que van afuera, no sé cómo era la cosa, no estuve ahí, así directamente, pero todos los varones desde pequeños se les enseñaba la Torá, era todo por parte de los varones. Ahora, bueno, la iglesia de Cristo es diferente, el cuerpo, como yo acabo de explicar desde el principio, el templo o la iglesia, si quieren entender, es un ser orgánico vivo, somos nosotros ahora. Lo que se utiliza el mal concepto del templo, porque no dejan su idolatría, creo que hace sus malas costumbres o tradiciones, son los lugares de reunión. Pero cada creyente tiene que tener su propia comunión con el Señor. Es particular, es individual. Por ahí puede ser fuerte lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Vos podés estar yendo todos los sábados, algunos que tienen, bueno, que están mal entendidos los sábados, en realidad son el primer día de la semana. Podés ir todos los sábados, todos los domingos, pero si vos no tenés tu comunión con el Señor, no tenés escritura, no alabá o no adorá en tu casa, sos un muerto más del sistema ahora. Y posiblemente no seas salvo. Y no te diste cuenta, ¿no? Porque vos hiciste una oración de fe, está bien que confesares, pero te arrepentiste de tu pecado. Porque el creyente tiene que tener una característica. Va a ir creciendo en la fe, va a ir madurando. Ya no va a ir con el alimento, con la vianda, va con el alimento sólido, la palabra de Dios. ¿Entienden? No, sí, es muy sencillo. Por eso hay muchos que se han alejado y prefirieron, después de esta pandemia, después del 2020, y muchos me dirán, pero eso pasó hace 5 años. Ahí fue el punto culmine donde se vio lo que estaban en realidad en la roca y lo que no estaban en la roca. Que literalmente se apartaron mucho y bueno, no quisieron saber más. Otros aprovecharon el momento y se deslizaron, sería. No volvieron. Otros, gracias al Señor, yo tuve la gracia que Él tratara conmigo y me puse a leer, profundizar más la escritura. Me dio un tiempo en realidad. No practicaba el himnario, no cantaba por mi propia cuenta. Después algo nació adentro mío por el tiempo que estaba pasando y empecé a practicar himnario, a tener una comunión un poquito más íntima, a ver mis falencias que tenía y todavía no podía mejorar. Pero muchos no hicieron eso, hicieron todo lo contrario. Y ahora más que nunca se nota eso. Y después están teniendo problemas en el mundo. No pueden pasar las pruebas. ¿Cómo van a pasar las pruebas si todo el tiempo piensan que está bien, es cierto, van a la iglesia y creen que el enemigo, el adversario no va a tocar mentiras? Se están mintiendo a sí mismos. Porque tu comunión es con el Señor en realidad. Ahí está la falencia. Y es particular, es individual. Y la predicación del Evangelio no es solo el pastor nomás. Cada hijo e hija de Dios tiene que llevar. Bueno, dejo esto, ojalá que sirva para el cuerpo de Cristo, para ayuda y para concientizarnos cómo está
la situación en el mundo ahora.